un monje desconocido en una Roma sedienta de sangre. Para comprender la grandeza del sacrificio de San Telémaco, es necesario regresar a los días finales del Imperio Romano, cuando la fe cristiana convivía aún con los hábitos violentos de una sociedad acostumbrada al espectáculo de la muerte. En ese escenario turbulento, en medio de calles cargadas de polvo, templos antiguos que aún no terminaban de apagarse y tensiones políticas que disgregaban una nación entera, surgió la figura silenciosa y humilde de un monje, cuya vida estaba consagrada a la oración ante Telémaco. Los orígenes del santo se pierden en la penumbra de los primeros siglos del cristianismo. La tradición sostiene que Telémaco provenía del oriente, quizá de Siria o Capadocia, regiones donde florecían los ascetas que buscaban la perfección evangélica retirándose al desierto. Su vida, antes de ser conocida por su martirio, se desenvolvía en la total discreción. Era un hombre cuya existencia estaba marcada por una rutina de silencio, ayuno, meditación y contemplación del misterio divino. Buscaba en la soledad la voz de Dios, y en la pobreza radical su mayo era tesoro. Sin embargo, incluso en los rincones más apartados donde los monjes vivían, entregados a la austeridad, llegaban las noticias de un imperio dividido, herido por invasiones, conflictos internos y tensiones espirituales. Telémaco escuchaba sobre la sangre derramada en los anfiteatros, esa sangre que durante siglos había sido entretenimiento para el pueblo romano, y en su corazón nacía una inquietud que no se apagaba. ¿Cómo podía un imperio que se decía cristiano mantener espectáculos que humillaban la dignidad humana? ¿Cómo podía el nombre de Cristo convivir con la muerte organizada como diversión? Fue entonces cuando, en la profundidad de sus oraciones, Telémaco sintió una convicción tan fuerte que no pudo ignorar. No fue una visión gloriosa ni un milagro deslumbrante, sino una certeza silenciosa, humilde, persistente en Dios. Lo llamaba a Roma. No sabía para qué, no sabía cómo, pero sabía que debía obedecer. Su obediencia brotaba no de un impulso impulsivo, sino de la profunda confianza que una vida ascética le había enseñado, aun cuando Dios susurra. El alma que escucha debe ponerse en camino. Así, dejando atrás su celda, su huerto pequeño, sus herramientas sencillas y la compañía silenciosa de quienes compartían su vida eremítica, emprendió viaje hacia el centro del mundo conocido. El camino no fue fácil. Cruzó montañas, zonas inseguras y ciudades donde los templos paganos convivían con basílicas recién construidas. Roma, aunque cristiana, era todavía un mosaico de contradicciones, y Telémaco, andando con sus sandalias desgastadas, era apenas un peregrino más entre miles. A lo largo del trayecto, el monje meditaba en el misterio de su propio llamado. ¿Qué podía hacer un solo hombre para cambiar aquello que parecía tan firmemente arraigado? ¿Quién sería él para desafiar costumbres tan antiguas como el propio imperio? Pero cada vez que la duda se asomaba, en su interior volvía a encenderse la misma frase que había escuchado en su oración Ambé a Roma. Finalmente, al avistar las murallas enormes que rodeaban la ciudad, sintió un estremecimiento. Roma era grandiosa, caótica, viva. Sus calles rebosaban comerciantes, soldados, esclavos, nobles, peregrinos, y entre las multitudes, Telémaco percibía algo inquietante, un hambre profunda de espectáculo, de ruido, de emociones extremas. Una ciudad entera elevaba sus expectativas hacia el imponente Coliseo, todavía activo pese a la proclamación cristiana del imperio. Telémaco entró en Roma como quien entra en una misión invisible para el resto del mundo. Nadie lo esperaba, nadie conocía su nombre. Era apenas un monje más, sencillo, pobre, insignificante a ojos humanos, pero en su corazón ya ardía la certeza de que Dios lo había traído hasta allí para algo que trascendería su vida entera. La ciudad respiraba agitación. Había rumores de que pronto se celebrarían juegos en el Coliseo. Multitudes se preparaban para presenciar, una vez más, el choque mortal entre gladiadores. Y mientras Roma entera se llenaba de un fervor oscuro, Telémaco comenzaba a comprender que su destino estaba íntimamente ligado a ese lugar, donde la sangre derramada se mezclaba con los gritos de la multitud. Un misterioso llamado en el viajero que no quería viajar.
La vida de San Telémaco dio un giro inesperado en el momento menos pensado. Durante años, había permanecido en su pequeña celda del desierto oriental, dedicada únicamente a la oración, al ayuno y a los trabajos sencillos que sostenían su vida. Era un hombre silencioso, discreto, oculto, incluso para la mayoría de los monjes que vivían en las cercanías. Pero la santidad verdadera siempre es interpelada, siempre es llamada, y tarde o temprano el Espíritu Santo mueve el corazón de los escogidos hacia misiones que ellos mismos no imaginan. Así ocurrió con Telémaco. Los relatos antiguos cuentan que el santo comenzó a sentir una inquietud profunda, una especie de peso espiritual que no lo abandonaba ni de día ni de noche. El desierto, que antes había sido para él una fuente de paz, empezó a convertirse en un lugar donde percibía que su labor ya había cumplido un ciclo. No era ausencia de Dios, era el modo en que Dios le señalaba un nuevo horizonte. Una sensación interior, insistente y luminosa, lo invitaba a dejarlo todo. Era un llamado inesperado, casi absurdo, para un hombre que había consagrado cada fibra de su ser a la soledad. San Telémaco, obediente y humilde, resistió al principio. Se preguntaba si tal impulso venía realmente del Señor o si simplemente era una prueba más de tentación o confusión espiritual. Pasó días y noches enteras meditando, buscando la voluntad divina en el silencio. Postrado en la arena caliente, pedía claridad. Señor, si soy yo quien quiere partir, apágame. Si eres tú quien me mueve, empújame. Esas fueron, según la tradición, las palabras que repetía con insistencia. Fue entonces cuando tuvo una visión que marcaría la dirección de su vida. Vio una gran ciudad, inmensa, ruidosa, llena de humo, gritos y multitudes. En su centro, un edificio gigantesco, circular, lleno de un ruido indescriptible, casi animal. Y en medio de aquel clamor, escuchó una palabra: An Roma. La visión se repetía cada vez que oraba con intensidad. Y la orden era siempre la misma. Muchos hombres habrían dudado, otros habrían buscado confirmaciones externas, y algunos simplemente habrían negado tal llamado, alegando indignidad o incapacidad. Pero Telémaco vivía una virtud que caracteriza a los santos verdaderos: a la obediencia sin cálculos humanos. No entendía el propósito, no comprendía por qué debía dejar el silencio que tanto amaba. No tenía idea de lo que ocurriría en Roma, ni que podía hacer un humilde monje en la capital del imperio. Pero su partida fue sencilla y despojada. Como toda su vida, no llevaba más que una túnica gastada, un pequeño manto, un trozo de pan duro y una cruz de madera. Los otros monjes, desconcertados, sabían que no se marchaba por capricho. Lo despidieron con oraciones, conscientes de que tal vez nunca volverían a verlo. Telémaco dejó atrás el desierto, sin mirar atrás, porque sabía que quien mira atrás pierde de vista la misión. El viaje no fue fácil. Recorrió caminos inseguros, soportó días enteros sin alimento, enfrentó noches de frío y lluvia, y aún así nunca dudó. Cada paso era un acto de obediencia. Cada kilómetro recorrido era una oración viva que se encarnaba en su cuerpo cansado. Los viajeros que lo cruzaban en el camino lo miraban con desconcierto, algunos con compasión, otros con burla. ¿Qué hacía un monje descalzo, delgado, sin pertenencias, avanzando solo hacia Roma? Nadie lo sabía, ni siquiera él. Al acercarse a la gran ciudad, Telémaco se encontró con algo que jamás había visto en margen humano. Un flujo incesante de personas entrando y saliendo por las puertas de la ciudad, comerciantes gritando, soldados montados en caballos imponentes, esclavos cargando mercancías, niños jugando entre las calles llenas de polvo, templos gigantescos dedicados a diversos dioses y edificios que parecían tocar el cielo. Roma era todo lo contrario al desierto en ruido, en lugar de silencio. Tumulto en vez de paz, exceso en lugar de austeridad. Pero ahí estaba su misión, aunque aún no sabía cuál era. Telémaco avanzó con el corazón abierto, confiando en que el mismo Dios que lo había llamado lo guiaría al siguiente paso. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Lo que no sabía era que su obediencia sería usada para transformar no solo una ciudad, sino la historia entera del cristianismo. Roma, la ciudad donde el ruido ahogaba las almas.
Cuando Telémaco cruzó las puertas monumentales de Roma, experimentó una mezcla de sobrecogimiento y tristeza. La ciudad era un mundo completamente diferente al desierto silencioso que había sido su hogar durante tantos años. Aquí, las calles estaban vivas, frenéticas, casi hirvientes. Era como entrar en una corriente abrasadora que arrastraba todo a su paso. El santo caminaba despacio, observando cada detalle, asombrado por la grandeza de la civilización y al mismo tiempo herido por la evidente decadencia moral que percibía en cada rincón. Las casas eran altas, apretadas unas contra otras, adornadas con balcones de madera y piedra. Los vendedores gritaban sus productos con voces afiladas que se perdían entre ecos y pasos apresurados a su alrededor. La vida parecía un torbellino caótico, a niños corriendo, mendigos extendiendo sus manos sucias, soldados vigilantes con espadas al costado, nobles paseando con túnicas finas mientras sus esclavos cargaban sus compras. Roma era impresionante, sí, pero carecía del silencio espiritual que Telémaco llevaba en el alma como su tesoro más valioso. Pero lo que más lo impactó no fue el ruido ni la multitud, sino el ambiente cultural. Aunque el cristianismo se había extendido con fuerza en todo el imperio, Roma todavía conservaba prácticas y espectáculos que se contradecían con el Evangelio. Muchos romanos, especialmente las clases más bajas y los aristócratas, aferrados a las viejas costumbres, seguían sintiendo fascinación por los juegos públicos. Era un hábito que había sobrevivido incluso después de la conversión de muchos emperadores. Aun los gladiadores, aunque disminuidos, seguían luchando en algunos anfiteatros. Telémaco comenzó a escuchar murmuraciones, comentarios que los ciudadanos repetían con entusiasmo. Hoy hay juegos. El Coliseo abrirá sus puertas para un combate especial. Dicen que será algo como en los viejos tiempos. Al escuchar esas palabras, una inquietud profunda se apoderó del santo. Como si un rayo de claridad iluminara su espíritu, comprendió que allí estaba el motivo de su viaje. Era una intuición, una certeza súbita, que estremeció incluso sus manos desgastadas en el Coliseo. Ese edificio gigantesco, circular, idéntico al de la visión que había tenido en oración, el sonido ensordecedor, la multitud rugiendo Tadú en Koshiba. Dios lo había traído a Roma para algo que aún no podía comprender, pero que sin duda estaba ligado a ese lugar de sangre. Decidió caminar hacia allí, guiado no por la razón, sino por la obediencia que marcaba cada paso de su vida. A medida que avanzaba, la estructura colosal comenzó a erguirse ante él como una montaña construida por manos humanas. El Coliseo era un símbolo oscuro del pasado imperial, una reliquia de crueldad convertida en entretenimiento. Sus piedras desgastadas, sus arcos gigantescos y sus sombras parecían contener el eco de gritos antiguos, de luchas, de sangre derramada en nombre del espectáculo. Telémaco sintió un estremecimiento al observarlo. Era como contemplar un altar de violencia que había sobrevivido a los siglos. A las puertas del anfiteatro, la multitud se empujaba para ingresar. Algunos cargaban comida, otros bebidas, otros iban en grupos, riendo y haciendo apuestas. La atmósfera era festiva, casi celebratoria, como si aquel encuentro no fuera una tragedia disfrazada, sino un acto normal. Telémaco, pequeño entre la masa bulliciosa, caminó con dificultad, pero con una determinación que nadie podía sospechar. Nadie lo conocía, nadie sabía quién era, ni por qué había venido. Para el mundo, era apenas un monje más insignificante, perdido entre miles. Pero él sabía que Dios usa a los débiles para confundir a los fuertes. Cuando cruzó el umbral y entró en el interior del Coliseo, el impacto fue aún mayor. Las gradas estaban repletas, vibrando con emoción y tensión. El olor del polvo mezclado con el sudor de la multitud llenaba el aire. En el centro, la arena se extendía como un desierto artificial, rodeada por muros altos y por la presencia imponente de guardias y organizadores. Gritos, aplausos, silbidos. Roma se volcaba entera sobre aquel espectáculo que, aunque disfrazado de tradición, seguía siendo un acto de brutalidad. Telémaco observó con dolor como dos hombres, armados y entrenados para matar, esperaban la señal para comenzar. Sus rostros, endurecidos por la violencia,
reflejaban resignación. Eran prisioneros, esclavos o mercenarios que sabían que aquel combate podía significar su muerte. La multitud exigía sangre. La tensión era casi palpable. El santo sintió un ardor en el pecho. La voz de Dios resonó en su corazón con una fuerza irresistible. Entran. Era un llamado incomprensible, imposible, y sin embargo, Irenon Shebo. Telémaco dio un paso hacia adelante, luego otro, y así, lentamente, comenzó a descender hacia la arena para detener lo que estaba a punto de ocurrir. No sabía que aquel acto cambiaría la historia para siempre. El salto a la arena, el acto que detuvo al imperio. El corazón de Telémaco latía con una fuerza que jamás había experimentado. Había conocido el silencio absoluto del desierto. Había escuchado la voz de Dios en susurros, en vientos, en noches interminables, bajo el cielo estrellado. Pero ahora, dentro del Coliseo, la voz divina resonaba con una claridad avasalladora. Era como si cada una de las piedras antiguas, cada arco monumento, cada grito de la multitud formara parte del llamado que impulsaba sus pasos hacia la arena. Caminó bordeando la grada inferior, sintiendo cómo los espectadores lo miraban con extrañeza. Algunos rieron, otros lo señalaron. ¿Qué hace ese monje aquí abajo? Devistag Pejidú, vuelve a tu lugar, viejo. Pero Telémaco no escuchaba. Su espíritu estaba en una especie de trance sagrado. Sabía que estaba siendo guiado, que cada paso respondía a un propósito que superaba su propia comprensión. El ruido era ensordecedor, pero dentro de él reinaba un silencio absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido y solo quedara en pie la voluntad de Dios. Cuando llegó al borde de la arena, los guardias lo miraron con sorpresa. Un monje vestido con una túnica humilde, desgastada por los años y la austeridad, parecía fuera de lugar en un espectáculo de muerte. Uno de los soldados extendió el brazo para detenerlo. Prohibido. Bajaran, pero antes de que pudiera decir algo más, Telémaco ya había saltado. La caída fue breve, pero simbólicamente infinita. Aquel salto separó dos mundos, el del entretenimiento sangriento que Roma aún toleraba, y el de la dignidad humana que Cristo había venido a restaurar. Cuando sus pies tocaron la arena, la multitud estalló en abucheos. Algunos pensaron que era parte del espectáculo. Otros se indignaron. ¡Fuera! ¡Interrumpe el combate! Pero Telémaco no se movió. Estaba en el centro de la arena, que durante siglos había sido manchada por la sangre de inocentes. Respiró hondo. Sentía el polvo en los pulmones, el sol sobre la cabeza, la tensión del momento. Enfrente, dos gladiadores, confundidos, bajaron sus armas. Ninguno entendía qué estaba sucediendo. El monje levantó las manos. Su voz, aunque pequeña al principio, comenzó a crecer. Era una voz cargada de autoridad moral, de convicción divina. En nombre de Cristo, detengan esto. Un silencio breve, casi imperceptible, recorrió las gradas como una onda. Pero pronto fue devorado por risas burlonas. La gente no estaba acostumbrada a que alguien desafiara una tradición que ellos consideraban un derecho. La violencia como entretenimiento. Los gladiadores, desconcertados, dieron un paso atrás. Jamás habían visto a un anciano desafiar la estructura del espectáculo. No había odio en sus rostros, sino extrañeza. Ellos también eran víctimas del sistema, piezas obligadas a luchar por sobrevivir. En nombre de Cristo, repitió Telémaco, con voz aún más fuerte. No más sangre. Esto debe terminar. Algunos espectadores comenzaron a lanzar objetos en frutas, pedazos de pan, basura. Telémaco los ignoró. La misión era clara. El mal solo se detiene cuando alguien lo confronta sin miedo, sin violencia, sin odio. Los organizadores del juego empezaron a agitarse. Aquella interrupción era inaceptable. La multitud estaba inquieta y el orden debía mantenerse. Los guardias bajaron hacia la arena, avanzando con pasos rápidos y armas en mano. El público, enardecido, gritaba todo tipo de insultos, pero Telémaco dio un paso más adelante. Se colocó entre los dos gladiadores, que seguían paralizados. Extendió los brazos como un escudo humano y gritó con una fuerza que parecía sobrenatural: «Somos hijos de Dios. ¡No más muertes!». La escena fue tan inesperada, tan abrupta, tan fuera de toda lógica, que incluso algunos espectadores dejaron de gritar. Había algo en ese monje pequeño y frágil,
que irradiaba una valentía imposible. Una luz invisible pero intensa parecía rodearlo. Los guardias se acercaron, a la multitud rugió, y entonces sucedió. Un soldado, intentando controlar el caos, levantó su lanza. No se sabe si fue por error, por confusión, o por obedecer órdenes que nunca debió recibir. Pero la lanza atravesó el aire y golpeó a Telémaco en el costado. El santo cayó de rodillas, pero no dejó de hablar. Paz, en nombre de Cristo, cayó sobre la arena, y la multitud quedó en silencio, un silencio absoluto. Un silencio que no se había escuchado en el Coliseo en siglos. La sangre del monje empapó la arena. Su misión había terminado, pero su muerte acababa de encender un fuego que cambiaría la historia. Los gladiadores dejaron caer sus armas. Los espectadores se quedaron sin palabras. Algo sagrado había ocurrido, algo que ningún espectáculo violento podía opacar. Aquel momento, aparentemente pequeño, fue el inicio del fin. Fue el instante en que Roma comprendió que la sangre ya no tenía lugar en su entretenimiento. El eco que silenció al imperio en el milagro, P-O-S-T-U-M, o de Telémaco. El Coliseo quedó inmóvil después de la muerte de Telémaco. Ningún rugido, ningún aplauso, ningún gesto de aprobación o enojo emergió de los miles de espectadores que minutos antes gritaban, sedientos de sangre. Lo que había ocurrido no tenía precedentes en un hombre santo. Un monje humilde se había interpuesto entre dos gladiadores para detener la violencia y había sido asesinado a la vista de todos. No era un mártir escondido en las catacumbas, ni un cristiano ejecutado por orden imperial. Era un testigo público que eligió morir para defender la dignidad humana. El cuerpo yacía en la arena, bañado en su propia sangre, pero envuelto en una paz tan evidente que incluso los soldados dudaron en moverlo. Los gladiadores, conmovidos, se arrodillaron junto a él. Algo impensable en aquel lugar dedicado al espectáculo sangriento. Uno de ellos levantó la vista hacia las gradas y gritó, «Este hombre es justo». Un murmullo recorrió el anfiteatro como una ola silenciosa. La multitud empezó a comprender, lenta pero profundamente, la magnitud del acto que habían presenciado. Nadie lo sabía aún, pero aquel instante marcaría el final de los Juegos Gladiatorios en Occidente. La muerte del monje no había sido en vano, había perforado la conciencia colectiva de Roma. Al día siguiente, la noticia se había extendido por toda la ciudad. Las calles hablaban de él, desde los barrios más humildes hasta los pasillos del Palacio Imperial. Algunos lo llamaban loco, a otros profeta, pero la mayoría lo recordaba como un hombre cuyo valor había desafiado la brutalidad de una tradición antigua. El emperador Honorio, profundamente impactado por el testimonio de Telémaco, convocó a su consejo y pronunció una decisión que resonaría en la historia. Los Juegos de Gladiadores serían abolidos para siempre. Según narran las crónicas, el emperador declaró que la muerte de Telémaco había sido un sacrificio divino, un acto destinado a mostrar a Roma la necesidad de abandonar la violencia como espectáculo. Así, el Coliseo, un símbolo de poder, grandeza y crueldad, cerró sus puertas para nunca volver a albergar combates a muerte. Las piedras que habían visto caer a miles de víctimas fueron testigos, esta vez, del triunfo de la paz. Y todo gracias a un monje desconocido que actuó con la fuerza del Evangelio. Pero el legado de Telémaco no terminó allí. Su martirio encendió una revolución espiritual. Muchos romanos comenzaron a reflexionar sobre la vida, la compasión y el mensaje cristiano. Se escribieron homilías sobre él, se contaron historias en las plazas y se repitió su nombre en las reuniones de los fieles. Aunque no dejó escritos, su vida se convirtió en un mensaje viviente, una carta abierta grabada en la memoria de la humanidad. Con el tiempo, la figura de Telémaco comenzó a ser venerada en muchas partes como un mártir de la paz. Su ejemplo cruzó siglos y fronteras, recordando constantemente que el verdadero cambio no viene de la violencia, sino del amor radical, de la valentía de ponerse de pie o de caer en la arena por la dignidad de los demás. Su martirio fue reconocido por la Iglesia y su memoria se celebró cada año como un recordatorio de que la santidad no es una idea abstracta, sino una decisión concreta que se toma en el momento preciso, cuando Dios lo pide. Muchos predicadores lo llamaron el santo que detuvo al Coliseo,
otros el monje que venció al imperio sin levantar un arma. Lo más sobrecogedor era que Telémaco nunca buscó fama ni gloria. Él simplemente obedeció la voz del espíritu, sin cuestionar, sin dudar, sin medir las consecuencias. Su valentía provenía de la humildad, de la certeza de que la vida humana debía ser defendida a cualquier costo. Con el paso de los años, su historia quedó grabada en manuscritos antiguos, en sermones de obispos, en relatos transmitidos de generación en generación. Muchos padres enseñaban a sus hijos que, gracias a un monje valiente, Roma aprendió que ninguna diversión justifica la muerte de un inocente. Hoy, cada vez que se visita el Coliseo, hay un eco silencioso que sube desde la arena vacía. Es el eco del grito de Telémaco. En nombre de Cristo, detengan esto. Ese eco, lejos de extinguirse, sigue resonando en el corazón de quienes creen que el amor puede desarmar al mundo. Su martirio es más que un acto histórico, es una llamada para cada generación, un recordatorio de que basta un solo corazón encendido por Dios para cambiar el curso de una civilización entera, legado que desafía los siglos, el santo que desarmó al mundo. La muerte de San Telémaco no fue el final de una vida, sino el comienzo de una revolución espiritual que transformó el corazón de Roma y dejó una huella imborrable en la conciencia cristiana. A partir de su sacrificio, la Iglesia comprendió que la defensa de la dignidad humana debía ser un pilar irrenunciable de la fe, y el testimonio del monje continuó inspirando a generaciones enteras de creyentes. Esta última parte recoge no solo el eco histórico de su martirio, sino también su significado profundo para el mundo de hoy. El emperador Honorio decretó la abolición definitiva de los juegos gladiatorios tras presenciar el caos y la impresión que la muerte de Telémaco había sembrado entre el pueblo. Pero aunque esta decisión oficial marcó un antes y un después, la verdadera transformación estaba ocurriendo en el interior de las personas. Muchos ciudadanos romanos, incluso aquellos que jamás habían cuestionado la brutalidad del Coliseo, empezaron a sentir un despertar moral. El martirio del monje actuó como un faro que iluminó la necesidad de renunciar a la crueldad normalizada. En monasterios de Oriente y Occidente, los monjes comenzaron a recordar su historia durante las vigilias, repitiendo sus palabras, analizando su humildad y reconociendo en él un testigo puro del Evangelio. Los cristianos de las primeras comunidades celebraban su memoria con un sentido profundo de gratitud y asombro ante Telémaco. Sin armas, sin poder, sin autoridad política, había hecho más que ejércitos enteros. Había logrado detener una tradición de siglos simplemente con la autoridad moral del amor y la valentía. Con el paso del tiempo, su figura fue representada en frescos, manuscritos iluminados y relatos hagiográficos, no siempre con exactitud histórica, pero siempre con fidelidad espiritual. Los artistas lo pintaban descendiendo a la arena con el sol iluminando su túnica, en medio de gladiadores sorprendidos, como si el cielo mismo hubiera enviado un emisario para detener la sangre derramada. Otros lo mostraban sosteniendo una cruz al centro del Coliseo, símbolo del triunfo del cristianismo sobre la violencia institucionalizada. Su ejemplo empezó a resonar más allá del ámbito religioso. Filósofos, educadores, poetas y líderes sociales lo citaban como símbolo del poder transformador de la conciencia moral. En muchos sentidos, Telémaco se convirtió en el arquetipo del hombre que enfrenta al sistema con una fuerza superior a la fuerza de la verdad. Su sacrificio fue, y sigue siendo, una demostración radical de que la mansedumbre no es pasividad, y que la paz verdadera exige una valentía desbordante. Hoy, el Coliseo se mantiene en ruinas, no solo por el paso del tiempo, sino como un monumento a la memoria. Miles de turistas caminan por su interior, sin saber que un monje silencioso, siglos atrás, logró cerrarlo para siempre, y quienes conocen la historia no pueden evitar sentir un estremecimiento al imaginar el momento exacto en que Telémaco alzó su voz por encima de gritos, espadas y multitudes. Su legado vive como una llamada universal a denunciar cualquier forma de violencia que se disfrace de entretenimiento, justicia o tradición. Es un recordatorio de que el valor cristiano no consiste en imponerse, sino en interponerse cuando la vida está en peligro. Es también una invitación a cada creyente a preguntarse:
¿Qué arenas de nuestra época necesitan que alguien se levante por amor a Cristo? Así, San Telémaco permanece como un guardián de la dignidad humana, un mártir de la paz, un defensor de los inocentes y un testigo de la fuerza del Evangelio encarnado. Oración a San Telémaco. De Roma, San Telémaco, monje humilde y valiente, que alzaste tu voz en la arena del Coliseo para defender la vida y proclamar la paz. Intercede por nosotros. Enséñanos a rechazar toda forma de violencia, a proteger a los vulnerables y a actuar con la valentía del Espíritu Santo cuando la injusticia nos desafíe. Que tu ejemplo nos impulse a ser constructores de paz, guardianes de la dignidad humana y seguidores fieles de Cristo hasta el final. Amén. Llamado a la acción. Si el testimonio de San Telémaco tocó tu corazón, comparte su historia. Ayuda a que más personas conozcan al santo que detuvo el Coliseo y nos recordó que la paz comienza con un solo acto de amor valiente. Suscríbete, comparte y lleva su mensaje a quienes hoy necesitan esperanza.